Y como siguiente punto de la agenda, pasamos a escuchar la presentación por el BID. Tenemos a Tomás Bermúdez, de nacionalidad venezolana y colombiana. Él es gerente del Departamento de Países de Centroamérica, Haití, México, Panamá y la República Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo desde mayo de 2023. El señor Bermúdez fue gerente de Departamento de Países del Grupo Andino desde julio de 2020 hasta abril del 2023. Anteriormente fue representante del BID en México, representante del BID en Trinidad y Tobago y representante del BID en Panamá hasta el 2015, siendo responsable de la gestión de la cartera soberana y no soberana del banco en el país, así como iniciativas de asistencia técnica. Muchísimas gracias, Tomás. Bienvenido. Muy buenos días a todos y a todas y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ADP por la invitación que me hicieran a esta conversación de un tema que para mí es de verdad absolutamente fascinante, es de los temas que más me gusta, es el tipo de evento que más me gusta participar y quería aprovechar también a saludar especialmente a Bati. Bati es una mujer que admiro muchísimo y que fue de las primeras caras que conocí cuando llegué a Panamá, que me abrió las puertas de manera muy linda. Así que muchas gracias, qué gusto verte. Bati, estos es otro de los logros del trabajo que vienen haciendo también desde hace muchísimo tiempo. Pues yo me llamo Tomás Bermúdez, trabajo en el BID, como ya me introdujeron, y una de las cosas que más me gusta hacer en la vida es correr. Me gusta correr distancias cortas, me gusta correr distancias largas, ahora son más cortas que largas, pero es una de mis grandes pasiones y me voy a tomar la libertad en la conversación que vamos a hacer hoy de usar algunas analogías de este deporte que a mí me fascina, que es el running, y que de alguna manera me ha enseñado muchas cosas en la vida. Y es que el running, de alguna manera, se parece mucho a las cosas que hace uno cuando está en una posición de liderazgo. Es decir, para uno correr necesitas tener, obviamente, mucha disciplina, hay que levantarse todas las mañanas a entrenar. Necesitas tener una visión también de lo que quieres hacer, es decir, qué tipo de entrenamiento vas a tener, qué carreras quieres hacer, qué tiempo quieres hacer, y para eso tienes que tener una visión y una estrategia para poder hacerlo. Y necesita mucha resiliencia, y esas son cosas que yo siento que me he tenido que tropezar también en mi vida profesional constantemente. Pero también el running me ha enseñado que a veces el running se percibe como un deporte que es individual, y sí, es individual, uno corre solito ahí, pero la manera como lo he hecho yo siempre ha sido entrenando en equipos, o sea, siempre he tenido la oportunidad de entrenar en equipos, y esos equipos te dan las herramientas para poder alcanzar la meta de entrenarte, y sobre todo te acompañan en esos momentos que son dificilísimos, como estás en una maratón y estás en el kilómetro 32 y te empiezas a cuestionar absolutamente todo, y dices, ¿qué carrizo estaba pensando yo en mi vida para creer que esto es una buena idea de inscribirme con 25,000 tipos a correr una carrera en alguna capital latinoamericana? Y ahí es cuando tus amigos y la gente con las que has entrenado y las herramientas que has tenido te han permitido llegar a ese punto en tu carrera. Pero también es acompañar a todos a poder llegar a la meta, para que tengamos las capacidades para poder llegar todos a la meta al final. Y eso me trae un poco a la conversación que quería hacer con ustedes esta mañana, y es que imagínense una carrera en la cual llegamos todos a la meta igualmente preparados, todos con el mismo talento, y al llegar a la meta, y todos con las mismas ganas de cruzar a la meta, o sea, todos llegamos con esa ambición, y cuando llegamos a la meta, el referee dice, bueno, ¿saben una cosa? A ustedes, la mitad de los que están acá, tienen una carrera diferente. Tienen una carrera que tiene 10 kilómetros más, a las mujeres tienen 10 kilómetros más, tienen 5 lomas adicionales y una cerca que tienen que subir y bajar para poder llegar a la meta. Y esto es algo que se presenta constantemente en el mundo profesional, y a veces son restricciones que son formales, restricciones que son informales, pero lo cierto es que las reglas a veces no son tan iguales para todos en términos del crecimiento, de la manera como puede ser la transición profesional de unos y otros para llegar a posiciones de liderazgo en cierto momento. Y lo cierto es que las mujeres en nuestras sociedades, en nuestro mundo laboral, están corriendo un maratón que es doble. Corren un maratón en sus sitios de trabajo y corren otro maratón en sus casas. Y van constantemente corriendo con una mochila que está llena de responsabilidades que muchas veces son invisibles, pero que hacen que su trayecto de crecimiento profesional sea mucho más sinuoso, mucho más curvoso que otros que estamos en el mismo trayecto.
que hace que tengan paradas a veces voluntarias cuando quieren tener hijos o estar con sus familias, pero también paradas que son obligatorias cuando tienen que atender a una pareja enferma o a un padre que también se ha tenido algún percance. Y es que la sociedad, de alguna manera, los patrones nuestros esperan eso, con razón o sin razón, razones formales, ¿no? No es que los hombres la tenemos tampoco facilita, ¿eh? O sea, también no tenemos nuestro trabajo para poder llegar, nadie nos ha regalado lo que tenemos, pero sí hay circunstancias que hacen que esta carrera sea, de alguna manera, tenga obstáculos que son distintos para hombres y para mujeres. Hoy las mujeres representan el 60% de los graduados universitarios en América Latina, pero menos del 15% de los puestos de alta dirección son ocupadas por ellas. Y esta diferencia creo que atiende de alguna medida algunas de las cosas, entre otras razones, las cosas que estaba justamente mencionando en este momento. Y lo que tenemos que asegurarnos es que las reglas sean, o trabajar para que las reglas sean de alguna manera iguales para todos en el camino. Y esto, a mi juicio, no es solamente un tema de equidad, es decir, es un tema también falta un slide, pero bueno, no importa. Hay un tema que no es un tema solamente de equidad, y que parte de lo que quiero mencionar en la presentación de hoy es algo que decía Ana Karina también al principio, es que es una buena decisión desde el punto de vista de negocios, desde el punto de vista estratégico, tener a mujeres en altos cargos de dirección y en juntas directivas. La evidencia lo dice claramente, y estoy seguro que de alguna manera ustedes han escuchado el business case con respecto a esto, pero vale la pena refrescarlo siempre. Hay un estudio de McKinsey que dice que aquellas empresas que tienen más de 30% de mujeres en juntas directivas son aproximadamente un 15% más rentables que aquellas que no lo son y manejan sus riesgos corporativos en un 50% mejor que otras empresas. También un estudio que hicimos en el BID recientemente habla de cómo si los países empiezan a atacar las brechas en los mercados laborales pueden tener mejoras importantes en su Producto Interno Bruto que va desde un 5% hasta un 15% dependiendo del país que estemos hablando. Y entonces creo que el caso es decirlo de esta manera, tener mujeres en liderazgo no solo lo correcto, es también una decisión estratégica importante desde el punto de vista de los negocios. Yo he tenido la fortuna de trabajar, de poder viajar mucho, de poder trabajar en distintos lugares, he podido estar en Asia, trabajé en una época en China y poder perderme en mercados en la mitad de Beijing, he podido trabajar recorriendo aldeas y pueblos en los Andes de Perú, de Ecuador, he podido tener la fortuna de vivir en ciudades vibrantes como la Ciudad de México, como Lima, y una cosa que para mí es una constante, y creo que cualquier observador lo puede ver, es que la diversidad siempre se traduce, en el fondo, se traduce en riqueza. Las sociedades, las empresas, los equipos que tienden a ser más diversos son no solamente los que sobreviven, sino en mi experiencia son los que prosperan mejor. Y la diversidad, obviamente, de género es un elemento súper importante en ese sentido. Lo mismo pasa con el liderazgo. Ahí los equipos que tienden a ser más diversos en términos de género tienen mejores casos de toma de decisiones. Y aquí también hay un estudio del Harvard Business Review que agarraba a un grupo de empresas, que en grupos de trabajo específicos en empresas, y le ponía una serie de casos en los cuales había que tomar ciertas decisiones. Y en el 87% de los casos, aquellos equipos que eran más diversos tomaban mejores decisiones que aquellos que no lo estaban o que eran menos diversos en ese sentido. Y entonces, cuando uno empieza a ver toda esta evidencia, y yo puedo seguir y pararme aquí y seguir dándoles estudio detrás estudio de por qué esto es una buena idea, por qué es un buen negocio para las empresas. La pregunta que se hace uno es cómo es que no estamos rompiendo a veces estas brechas de manera más rápida, si la evidencia es tan clara de que esto es una buena idea. Yo, en el tiempo que tengo en el BID, me ha tocado participar en la contratación de mucha gente con la que trabajamos, de muchos de los colaboradores que tenemos en el BID. Me ha tocado también construir el equipo con el que trabajo y puedo decir con mucho orgullo que hoy en los 10 países que me toca trabajar, 9 de las directoras de los países que me toca trabajar son 9 mujeres de 10 países en total. Eso es un número que es bastante importante y casi todos
y casi todos mis colaboradores que también trabajan conmigo en la gerencia son mujeres. O sea que el tema de diversidad quizás ahí no aplica igual. Pero esto es algo que me parecía importante mencionarlo porque no es un reflejo del BID. El BID no estamos así también. Yo les voy a mostrar algunas cifras del BID ahora. Pero esto fue posible y no fue posible por una cuota per se. Si fuese una cuota, créeme que el número sería mucho menor. Es decir, esto fue producto de un trabajo que venimos haciendo en el banco desde hace muchísimo tiempo. Y es que en el banco entendimos hace ya un buen rato que traer diversidad a las reuniones, donde se toman las decisiones, traía un valor agregado súper importante. Y ya hace algún tiempo decidimos que queríamos tener un porcentaje mayor de mujeres en puestos de liderazgo. Por cierto, esta es una foto de diciembre. Todavía no estaba incorporada Gloria, que es nuestra representante de país en Panamá, que tiene 2 meses, así que aprovecho para presentar a Gloria Lugo, con quien he trabajado desde hace muchísimo tiempo, y a quien también quiero y admiro muchísimo. Entonces, ¿qué hicimos en el banco? Y quería contarle un poquito cuál fue la historia de las cosas que hicimos en el banco para poder tener que estas cosas puedan ser posibles. Por ahí del 2013, ya hace un ratito, casi un poco más de 10 años, nos propusimos esa meta. Bueno, queremos tener más mujeres en posiciones de liderazgo. Y lo primero que hicimos fue agarrar toda la data que teníamos con respecto a este grupo. O sea, ¿quiénes son las mujeres que están en el BID? ¿Qué hacen? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su background? ¿Por qué no están creciendo? Y empezamos a recolectar toda esa data y decidí, bueno, ya tenemos este pool, ¿qué tenemos que hacer para que estas personas puedan crecer dentro de la organización? Y ahí nos fuimos consiguiendo con cosas súper interesantes. Por ejemplo, a partir de ahí, pues obviamente nos trazamos una meta específica de dónde queríamos estar en el tiempo y establecimos una estrategia que fue cambiando en el tiempo de acuerdo a qué es lo que queríamos y cómo se iban presentando las circunstancias de lo que íbamos a hacer. Y aprendimos una cantidad de cosas interesantísimas. Por ejemplo, nos dimos cuenta que cuando salíamos a reclutar mujeres o cargos de posición de afuera, el pool de mujeres siempre era menor que el pool de hombres que nos daban. O sea, el pool en general venía restringido. Y con esa evidencia dijimos, bueno, a los reclutadores necesitamos que el pool de mujeres sea mucho mayor. Y efectivamente, en el momento que empezamos a hacer eso, me gusta el hashtag de ustedes, si hay mujeres. Empezaron a aparecer mujeres que están ocupando hoy posiciones en el banco de manera importante, que simplemente antes no estábamos visibilizando por cualquier razón, por un sesgo, porque no los incluíamos, porque no estaban incluidas, la razón que sea. Eso pasó. Hicimos también cosas específicas. Por ejemplo, creamos una red o un grupo de mujeres líderes emergentes, a través del cual hemos podido formar más de 400 mujeres en el banco. Y aquí es básicamente una herramienta para darles todo lo que tiene que ver con mentorías, formación en general de las habilidades que necesitan para asumir posiciones de liderazgo y visibilidad del trabajo que hacen ellas dentro de la organización y también cómo visibilizar el trabajo de ustedes. Y esto es lo que nos ha permitido poder pasar hoy estamos aproximadamente en el 46% de mujeres en posiciones de liderazgo dentro de la organización. Queremos llevar esto en el 2028 al 50%. Y no voy a echarle cuento que esto fue facilito, ¿no? O sea, en el medio pasó de todo. Es decir, hubo muchísima resistencia dentro de la organización. Yo recuerdo conversaciones con colegas míos que se me acercaban y me decían, hey, para que sepas que esto, que ahora que las mujeres están empoderadas y todo, se fregó la carrera nuestra, más vale que empecemos a buscar cosas en otra parte porque esto no va a pasar. O que nombraban a fulanita y viste que nombraron a fulanita en este cargo, qué desastre, ¿cómo es posible que ella pueda hacer? Cosas como esas pasaban. Y yo digo que pasaban, porque puede que puedan ocurriendo ahora, pero siento que esto ya es un tema que hemos avanzado en el tiempo. Yo no siento que eso es una ansiedad como la presentábamos hace 5 o 6 años dentro de la organización, pero sí fue un tema. O sea, un tema porque le estamos viendo, había mucho miedo. Así, había mucho miedo de los propios hombres de decir, voy a perder espacios acá, o sea, mi carrera no va a ser la misma que tenía antes. Entonces, eso para decirles que no fue facilito. Y nos equivocamos también. Es decir, así como uno se equivoca haciendo nombramientos de hombres y de mujeres, pues nos equivocamos también haciendo nombramientos también de algunas mujeres líderes que nombramos. Ahora, y esos nombramientos, y esos errores son caros al principio, porque cuando ocurren empiezan a cuestionar mucho lo que estamos haciendo. Entonces ahí también es parte de todas las herramientas que estábamos haciendo para poder y asegurarnos que esto funcione bien, que están bien formadas, que tienen las herramientas, y cuidar mucho y darle a todos la posibilidad de crecer dentro de la organización. Entonces, eso para contarles un poco
lo que fue la experiencia nuestra en el banco. Creo que Panamá, estábamos aquí viendo los resultados de la Ley 56, tiene una oportunidad increíble de poder hacer cosas como similares a estas. Yo no conozco una ley como la Ley 56 en la región, creo que es algo bastante inédito. El reto quizás ahora es ver cómo seguimos incrementando estos porcentajes dentro de las empresas que se acogen dentro de la ley y cómo invitamos a otras empresas que no están dentro de la ley a que también entiendan que esto es un buen negocio, que esta es una buena proposición para sus empresas, para las sociedades en general y que vale realmente la pena. No, lo que no podemos es darnos el lujo de desperdiciar el talento del 50% de nuestra población, no en Panamá ni en cualquier otro sitio. Eso es algo que tenemos que realmente hacer que no ocurra. Y yo pienso que si queremos hacer realmente un cambio real en el liderazgo empresarial de la región, yo propongo que quizás hay 3 cosas que se me ocurren que tenemos que hacer. La primera es que tenemos que cambiarnos el chip de cómo pensamos, que no solamente que queremos aumentar la representación femenina en el liderazgo, sino que queremos realmente cambiar la cultura empresarial, implementando políticas de igualdad salarial, garantizando acceso a oportunidades en las empresas, fomentando ambientes laborales que sean realmente diversos y que esto se vea realmente como un asset estratégico de las empresas. El tema de la diversidad es realmente un activo para las empresas. Lo segundo que tenemos que hacer es visibilizar y potenciar el talento que tenemos dentro de las empresas y hacer, aquí hago mención un poco a lo mismo que decía antes de lo que hicimos en el banco, promover redes de mujeres, darles formación, darles visibilidad. El tema de las mentorías que ustedes hacen también en ADP es fundamental para poder hacer eso y no podemos esperar que el cambio ocurra solito. O sea, esto se construye paso a paso, ladrillo a ladrillo y esto es algo que ustedes también conocen muy bien. Y finalmente es importantísimo ser intencionales con respecto a lo que queremos hacer. Y aquí es cómo pasamos de las palabras a la acción. O sea, las palabras y los discursos son buenos, los compromisos son súper buenos, eventos como estos son súper buenos porque generan el awareness necesario, pero lo que te va realmente a mover la aguja al final son las acciones específicas. Y aquí tenemos que trabajar para lograr eso en cosas como, por ejemplo, de manera específica, auditorías, por ejemplo, de compensación, de equidad salarial, indicadores de diversidad en los directorios, promover políticas públicas que fomenten la participación de la femenina en ciertos sectores que son estratégicos para el país. Cosas como estas son las que yo siento que van a ser realmente importantes y que van a realmente a mover la aguja. Estamos hablando mucho de estadísticas, de indicadores en juntas directivas, de cosas que hay que hacer, pero en el fondo, como todo en la vida, it's all about people, ¿no? Y no se trata de historias o de estadísticas, sino también se trata de mujeres que están hoy en día, como muchas de las que están acá también, haciendo cosas que realmente están generando cambios transformadores en sus distintas disciplinas en las que están en aras de generar una mayor equidad de género. Y aquí me voy a referir, volviendo a mi analogía del running, a la historia de Kathrine Switzer. No sé si saben quién es Kathrine Switzer, pero Kathrine Switzer fue la primera mujer que completó el maratón. Ella se registró para correr la maratón de Boston, se registró como hombre, a mitad de carrera se dieron cuenta que era una mujer y los referees y la mitad del campo quería tumbarla y sacarla de la carrera. Y con su valentía y lo que logró en ese momento, cambió la historia del running para siempre. Y a partir de ahora miles de mujeres participan en este maravilloso deporte porque ella tuvo el coraje y la valentía de retar el sistema que había. Y en ese sentido creo que es importante siempre también al mismo tiempo desafiar, y la historia la traigo a colación, porque creo que desafiar los límites que persisten, incluso cuando las cosas son difíciles, ahí es donde se hacen realmente los cambios que se necesitan. Yo estoy absolutamente convencido que el liderazgo diverso es el que realmente va a triunfar en estos momentos de muchísima volatilidad que estamos viviendo en el mundo. No se trata ya de si podernos darnos el lujo de tener o promover más mujeres en posiciones de liderazgo, sino que ya no podemos darnos el lujo de no hacerlo. Creo que los beneficios son demasiado evidentes. Uno simplemente viendo a esta sala, viendo nuestras familias, viendo a nuestras madres, abuelas, hermanas, amigos, saliendo aquí a la esquina y pasando por el mercado de los chilitos o pasando por una pequeña empresa o una gran empresa, una cosa que para mí es súper evidente es que hoy en Panamá no hace falta mujeres líderes. Lo que hace falta es mujeres en posiciones de liderazgo.
Así que muchísimas gracias por la invitación de nuevo.